Buenos días y saludos a todos, hermanos. Es un motivo de gratitud al Señor que podamos vernos y podamos estar presencialmente. Después de tanto tiempo de Zoom, uno al final se cansa, la tecnología está muy bien, pero la verdad es que como personas creadas por Dios, a nivel personal necesitamos esa relación personal, vernos las caras, escucharnos, aunque sea saludarnos con los codos o con los puños, pero en realidad es una bendición el poder estar juntos esta mañana y después de todo este tiempo que hemos estado viviendo con la incertidumbre y la inquietud de los contagios y otras cosas. Así que para esta mañana pensé compartir con vosotros este tema sobre el despertar de la cruz, o sea, el impacto y los efectos de la cruz en el ser humano y en la humanidad. Así que lo que nos encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, que hay muchos contrastes, cosas que parecen contradictorias entre sí mismas, y esos contrastes nos llevan a pararnos a pensar. Esos contrastes, en cierta manera, nos ayudan a activar el pensamiento y a pensar en esas cosas que parecen antagónicas entre sí. Por ejemplo, el que se humilla será exaltado. El primero será el último. El que pierde su vida la ganará. El débil será fuerte y así sucesivamente. O sea, nos encontramos esos contrastes y uno se para a pensar ¿cuál es la lógica de mi mente? ¿Cómo vive nuestra sociedad? ¿De qué manera nos movemos? Pero hay uno de los aspectos que es diametralmente más significativo, que es la propia cruz. Porque es en la cruz donde se encuentra la vida. Es en la muerte donde se encuentra la vida. Y por tanto, el tema de la cruz de Cristo no siempre se ha interpretado de manera correcta. Nuestra sociedad, sobre todo ahora, hará un mes más o menos que pasamos la Semana Santa y recordamos muchos de los eventos y tal, mucha gente entiende que la cruz fue como un martirio para Jesús, ¿no? Como una persona que era muy buena y que dio una imagen de sacrificio. Bien, eso es una parte muy pequeña de la cruz. Otros, como en la película que promovió uno de los productores estadounidenses, Mel Gibson, donde él en su película lo que pretende es demostrar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y en esa película vemos de una manera horrible la realidad de lo que él tuvo que vivir a nivel físico, el sufrimiento, lo que implicaba los azotes romanos, lo que implicaba el clavar a una persona en la cruz, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguno de estos aspectos enfoca realmente lo que implicaba la cruz en la vida de Jesús, pero también en la vida de la humanidad. Y por tanto, esos contrastes nos llevan a pensar en el aspecto de la cruz, en el hecho de que es en la cruz, el lugar de la muerte, donde el ser humano puede encontrar la vida. Y de ahí cómo la cruz puede despertar los sentimientos, las convicciones y las decisiones del ser humano. No entender ese sentido es simplemente creer en un Jesús o un tanto romántico o un tanto víctima. Pero ahí en la cruz, el significado de la cruz es muchísimo más profundo que ello. En este texto que acabamos de leer, vamos a centrarnos entre los versículos 33 al 43. La cruz, como un utensilio de martirio romano, era una atrocidad para matar a la persona completa. Y cuando digo la persona completa, me refiero matar su físico, su vida, pero matar también su reputación.
Cuando alguien moría en la cruz, no solamente perdía la vida, perdía también la reputación. El nombre de esa persona era borrado para el resto de la historia de la humanidad. Nadie quería saber nada de alguien que moría en la cruz. Y es curioso que precisamente Jesús muere en una cruz, pero es el nombre más recordado, más adorado y más reconocido en la historia de la humanidad. No solamente a nivel individual, sino también en el hecho de que la historia se divide en un antes y un después de Cristo. Así que eso es también la realidad paradójica de esta situación. La cruz mataba irremisiblemente a la persona que subía a ella. La cruz no dialogaba, no hacía consensos. El que subía estaba vivo y cuando le bajaban estaba muerto. Esa persona había perdido todo, su vida y su dignidad. Realmente la cruz acababa con todo lo que era la persona, su vida y su reputación. Y por tanto vamos a ver en este pasaje 3 contrastes muy significativos. Y vamos a ver al final cómo la cruz es capaz de despertar el corazón de uno de los que estaban condenados allí. En primer lugar, el primer contraste que podemos destacar aquí tiene que ver con lo que dice el versículo 38. Notemos ahí, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Este es un gran contraste. Pilatos había declarado a Jesús inocente y a la vez, cuando le crucificó en el letrero que pusieron encima de la cruz, pusieron esta definición de Jesús, que siempre en las crucifixiones se ponía la causa por la cual esa persona había sido condenada o había sido crucificada. Y Pilatos se le ocurrió poner: este es el Rey de los judíos. En realidad estaba diciendo la verdad, era el Rey de los judíos. Y además él mismo había dicho: yo no encuentro en él causa para ser muerto. O sea, fijaos las contradicciones que aparecen ahí. Pero lo importante es notar aquí que la cruz estaba hecha para los malhechores, no para los reyes. Eran los reyes quienes condenaban a los malhechores. Pero en este caso son los malhechores quienes condenan al Rey de Reyes. Esa realidad aparece en este contraste aquí, pero que debemos de saber que no solamente él fue declarado como malhechor o juzgado como malhechor, sino que a la vez él fue hecho maldición, tal como nos recuerda el apóstol Pablo allí en la carta a los Gálatas. Él fue hecho maldición en la cruz para que nosotros fuésemos o recibiésemos la bendición. Por tanto, nos damos cuenta de que Jesús en la cruz no solamente sube como un malhechor, sino que a la vez es hecho maldición por el ser humano. Y esa es una cuestión importante para tener en cuenta, porque él ocupó el lugar de los malhechores siendo el Rey de Reyes y siendo perfecto en su propia naturaleza. La gran paradoja de Pilatos en este caso es que por una le declara rey, pero por otra le crucifica. Es la gran contradicción que puede ocurrir en el ser humano. Alguien le puede considerar objetivamente que él es el Salvador del mundo, pero en realidad puede despreciar a la persona de Jesús. El inocente por los pecadores, tal como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículo 18. El justo por los injustos. Por tanto, nos damos cuenta de que el Jesús que sube arriba a la cruz o que le crucifican es una persona naturalmente santa, es una persona perfecta,
no tiene en él la condición de malhechor, ni siquiera delante de los hombres y tampoco delante de Dios. Por tanto, tenemos ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que tiene los requisitos necesarios para poder subir a la cruz y ofrecer un sacrificio vicario por la humanidad. Ningún ser humano puede hacer eso, porque todos hemos heredado la semilla del pecado de nuestro primer padre, por así decir, Adán y Eva. Todos hemos heredado la naturaleza del pecado. Por tanto, cada uno moriremos por nuestro pecado. Pero para que realmente hubiese una expiación por nuestro pecado, una víctima inocente tenía que subir en la cruz y ofrecer su sangre para el perdón de los pecados. Muchísimos años antes, Abraham se le había pedido sacrificar a su hijo y él subió al monte Moriah. Precisamente es donde el templo fue construido posteriormente, allí en Jerusalén. Pero Abraham no tuvo que sacrificar a su propio hijo. Dios le detuvo para que no lo hiciera. Pero Dios sí que sacrificó a su propio hijo por la propiciación de la humanidad. El hijo de Abraham, Isaac, era un pecador como tú y como yo. Y por tanto su sangre no podía limpiar del pecado a nadie, ni siquiera a sí mismo. Pero en el caso de Jesús es el Cordero de Dios limpio, perfecto y sin defecto. Y por tanto reúne todas las condiciones necesarias para ocupar la cabeza de la nueva raza del postrer Adán. Él es el postrer Adán, quien realmente inicia una nueva relación con la humanidad. Y es gracias a ese sacrificio. Por tanto, lo que nos encontramos aquí es que Él se queda suspendido, clavado en la cruz, se queda suspendido vertiendo su sangre, pero como intermediario entre Dios y los hombres. Ahí está Él sacrificando su propia vida para perdonar los pecados. Y esa es una cuestión importante para entender cómo la cruz despierta la realidad y provee la necesidad para que el ser humano pueda acercarse a Dios. Provee los medios para que el hombre y el ser humano, hombre y mujer, la humanidad, puedan encontrarse gracias a un sacrificio de una víctima inocente. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Como la cruz despierta en nosotros no solamente la inquietud de poder acercarnos a Dios, sino también de amar y servir a Dios tal como Él nos ha amado. Los judíos, como hemos leído al principio, los judíos buscan señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es curioso porque predicar en aquel entonces a un crucificado era como, ¿y quién es este? Si no, su nombre no sirve para nada, le han crucificado. Ha perdido todo. Pues el orgullo y el gozo y el poder de la cruz es que Cristo murió en nuestro lugar porque todos necesitábamos ser crucificados. Qué importante es que entendamos ese principio, porque de esa manera entenderemos que Jesús no fue simplemente una persona buena, un mártir que murió dando un buen ejemplo. Y tampoco nos centraremos en todo el sufrimiento que él tuvo que pasar, aunque fue un sufrimiento tremendo que probablemente ni tú ni yo vamos a conocer, a alcanzar, comprender. Pero Él es el que provee vida para aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cuando yo me convertí, una de las cuestiones que me costó más entender
fue el hecho de que Cristo había muerto por mí. Yo pensaba que Cristo había muerto por culpa de los romanos o había muerto por culpa de los judíos. Como buen católico que era, pues siempre pensaba, qué malos son esa gente. Y cuando me trasladé a Alemania por ciertas circunstancias y allí solo, empecé a leer la Biblia y empecé a entender el mensaje de Jesús desde una perspectiva diferente. Pero fue cuando llegué a ese punto en el que fue difícil el poder entender estas cosas. Hasta que me di cuenta de que Cristo había muerto por mí. O sea que su muerte, aunque yo hubiera sido la única persona existente en este mundo, Él murió por mí, por mis pecados. Y ahí es donde realmente entendí que yo tenía que tomar una decisión con respecto al sacrificio de Jesús. No basta con ser religioso. No basta con creer que Jesús existió y fue una buena persona, y que además murió, y que además resucitó. Hace falta identificarnos con Él a nivel individual, porque Él se identificó con nosotros, con la humanidad, primeramente naciendo como hombre, en segundo lugar bautizándose y en tercer lugar entregándose en una cruz para morir por nuestros pecados. Esa realidad me llevó a entender que yo tenía que tomar una decisión con respecto a Cristo. En primer lugar, reconocer que soy pecador, porque eso es lo que la cruz está demostrando. Somos pecadores. Y como pecadores necesitamos a un mediador que nos vincule con Dios. No hay otra posibilidad. Así que, en segundo lugar, nos encontramos con el siguiente contraste de la cruz que vemos aquí en estos eventos. Tiene que ver con lo que podríamos llamar una blasfemia contra Jesús. Notemos que aparecen tres colectivos que, estando Jesús clavado, le están retando a salvarse a sí mismo. Notemos en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En primer lugar aparecen aquí los gobernantes. En el versículo 36 tenemos a los soldados. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en tercer lugar nos encontramos a un malhechor, a uno de los malhechores. Y le dice lo mismo. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Curioso que Jesús está clavado en la cruz y lo que le están retando todos es, sálvate a ti mismo. Él no vino a salvarse a sí mismo. Nos damos cuenta que el mismo diablo, en sus últimos colectazos para evitar que Jesús llegase a la cruz, está intentando convencerle para que se arrepienta. ¿Y qué implicaría eso si él se arrepentía? La implicación sería que Jesús, en la cruz, con todo el sufrimiento, tendría que retomar el uso de sus atributos. Filipenses capítulo 2 dice claramente que siendo igual a Dios no lo asumió como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Él no se despojó de su deidad. Él se despojó del uso de sus atributos. Porque cuando Él viene a esta tierra, Él viene como siervo sufriente.
y viene a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir: obediencia al Padre. Él viene a cumplir aquello que el primer Adán no pudo cumplir. Y por tanto, viene a salvar a la humanidad. Allí en la tentación, en Mateo capítulo 4, en la tentación que el diablo le hace a Jesús en el desierto después de 40 días y 40 noches en ayunas, le ofrece evitar la cruz en la última de las tentaciones, cuando le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos existentes. Y le dice: todo esto te daré si postrado delante de mí me adoras. O sea, Jesús ha venido a ser el Salvador del mundo. Ha venido para salvar y recuperar lo que se había perdido. Pero el diablo le está ofreciendo salvar, o sea, ganar todo eso sin pasar por la cruz. Porque evidentemente el diablo sabía que en la cruz, por contraste, estaba su derrota. Era una profecía hecha en Génesis capítulo 3, cuando Dios habla a la serpiente y le dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Esa profecía histórica se cumple precisamente en ese evento de la cruz. Y es ahí donde realmente hay una batalla por la salvación del ser humano. Si Jesús en ese momento se hubiera arrepentido, como algunos han sugerido cuando él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que no entienden la palabra de Dios y que interesadamente quieren presentar a un Jesús debilitado y arrepentido de lo que está haciendo, como en la película Jesucristo Superstar, realmente demuestran su ignorancia, su analfabetismo bíblico. Porque en esos momentos críticos es el momento en el que Dios Padre abandona a su propio Hijo, porque Él va a ser hecho maldición. Y el Dios Santo no puede mantener comunión con eso. Le deja solo. Y Jesús experimenta en su propia carne como humano el abandono del Padre. Él nunca había experimentado eso, porque Él es eterno y siempre ha vivido en una perfecta comunión y relación con el Padre. Pero la cruz significó para Él no solamente el dolor físico. Probablemente el mayor dolor fue experimentar los efectos del pecado cuando Él es hecho maldición. Toda la culpa de la humanidad se carga sobre Él. Debió de ser un momento que ni tú ni yo podremos comprender jamás. Quizás cuando vayamos a la presencia de Dios podremos conocerlo. Pero el dolor que Él experimentó en esa situación probablemente fue algo indescriptible. Es necesario que entendamos eso, porque en realidad nos damos cuenta de que el diablo intenta convencer a Jesús de que se preocupe por sí mismo. Pero tengamos en cuenta algo más. No solamente en esa tentación, allí en el desierto, vemos el ataque del propio diablo para convencerle de evitar la cruz. También ocurre a través del apóstol Pedro, cuando Jesús les dijo a los apóstoles que iban a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre sería sacrificado y que realmente iba a sufrir a mano de los religiosos. El apóstol Pedro le coge aparte y le dice: Señor, que nada de esto te ocurra. En realidad la palabra que utiliza allí es muy significativa. Señor, sé propicio a ti mismo. La palabra propicio nos recuerda al propiciatorio, el lugar donde sacrificaban a las víctimas. Y Pedro está utilizando esa palabra: sé propicio a ti mismo. Y es por eso que Jesús, al oír esas palabras, sabe que detrás de esas palabras
hay una motivación satánica. Y le dice, apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. O sea, nos damos cuenta que Jesús sabía muy bien el dolor y el sufrimiento que iba a afrontar. Pero fijaos que en la voluntad de sentido que tiene él por saber lo que le espera, él renuncia en todo momento a albergar un pensamiento de romanticismo o un pensamiento de autocompasión. No, he venido para dar mi vida por los demás. Y eso él lo tenía muy claro, lo repite constantemente. Y qué importante es que nosotros aprendamos también, porque si la cruz era el lugar de la derrota del diablo, imagínate si nosotros como cristianos vivimos de acuerdo a la verdad de Dios, ¿qué es lo que Él intentará hacer en nuestras vidas? Lo tengo muy claro. Convencernos de que la cruz para nosotros es simplemente un símbolo de adorno, pero no un símbolo para la vida. Por eso los cristianos del Nuevo Testamento, frente a todas las persecuciones que ellos sufrían, los dolores, las situaciones difíciles, para ellos la cruz era el poder para la vida. Nosotros debemos también tener esa convicción, venga una pandemia o no venga, estemos en momentos de felicidad o estemos en momentos de tristeza. El tener claro que la cruz de Cristo nos ha dado vida y vida eterna y que nuestra vida aquí va a ser una simple temporada que va a desaparecer, pero que lo bueno está por venir, es algo muy importante, tener esa convicción que Cristo tuvo frente a esa melancolía del sufrimiento. Es difícil, pero es un ejercicio que tenemos que hacer en nuestras propias vidas. Y en tercer lugar, tenemos la tercera paradoja o contraste en este evento. Lo tenemos en los versículos 40 al 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es increíble. Los tres estaban ahí para morir. Los tres. Sabían que no iban a bajar vivos de ahí. Los soldados romanos eran expertos en esto. Y cuando uno subía a la cruz, subía vivo, o le subían vivo, pero bajaba muerto y bien muerto. De eso se aseguraban, eran especialistas en ello. Ahí nos damos cuenta de que en estos momentos el segundo ladrón, el segundo malhechor, despierta a la vida. Y es en ese momento que se da cuenta de cosas vitales para todo ser humano. Lo malo es que a veces vivimos tan bien, buscamos nuestra felicidad y disfrutamos del estado de bienestar y no nos damos cuenta del estado de malestar que hay en nuestro interior. Tratamos de satisfacer ese desasosiego interior con muchas cosas que nos ofrece la vida, pero en realidad, si ese interior no lo solucionamos, en realidad todo lo demás pasará. Pero realmente lo que nos damos cuenta aquí es que este hombre llegó a comprender cosas profundas que deberíamos de poder entender aunque no estuviéramos clavados en una cruz. Pero en realidad nuestra naturaleza requiere que seamos crucificados.
Y el propio Pablo lo recordaba en muchas ocasiones como cristiano, de que lo importante para él era la cruz de Cristo. Y ahí nos damos cuenta de que este ladrón responde al otro ladrón que estaba injuriando a Jesús, estaba blasfemándole. Y le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, notemos que el primer efecto de la cruz es despertar el temor, pero un temor sano. Tal como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy día vivimos en un momento que la humanidad no solamente ha perdido la creencia, sino que ha perdido el temor a Dios y a la justicia. Es por eso que este mundo en el cual vivimos irá de mal en peor. Lo que estamos viendo ahora es el principio de dolores, porque esta humanidad llegará a desastres mucho más graves y mucho más grandes de lo que realmente se vivió en el siglo pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que debemos de ver cómo la cruz trajo a este hombre que estaba y sabía que iba a morir, le trajo a esa situación de temor a Dios. Es un temor reverente, es un temor de entender que hay una justicia y que esa justicia es Dios. Por tanto, ese temor es el que despertó en el corazón la inquietud y supo posicionarse en contraste con el otro ladrón que injuriaba a Jesús. Ese es el primer aspecto que aparece aquí en la vida de este hombre clavado en la cruz. En segundo lugar, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Qué curioso. No solamente aparece un temor a Dios, sino que aparece una reflexión de culpabilidad personal. Es nuestro pecado, nosotros morimos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada. ¡Qué lucidez! ¡Qué capacidad de comprender que él no había hecho nada malo para estar allí! Sin embargo, estaba allí. Yo me pregunto si esta reflexión de este hombre le llegó como motivo de las primeras palabras de Jesús cuando es crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo saben. No hay cosa peor que haya un mundo que viva sin saber lo que hace y sin saber quién es. Curiosamente, en nuestro mundo vivimos en una sociedad donde mucha gente no sabe quiénes son. Saben quiénes son los demás, pero no saben quiénes son ellos. Y uno de los grandes dramas de este mundo es que vive de apariencia, vive para agradar a los demás, pero sin embargo son incapaces de mirarse a sí mismos y pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? Hace poco una mujer joven de 26 años se suicidó en Inglaterra. Era una joven preciosa, guapísima, novia de uno de los jugadores británicos más famosos. A los 26 años se suicidó. Y la información era que esta mujer había expresado algo por las redes sociales. Y ella esperaba encontrar muchos likes. Pero todo lo que recibió fueron quejas y fueron desprecios y tal. La mujer, 26 años, todo un futuro por delante, no supo manejar esa situación y cometió suicidio. Vivimos en un momento donde la gente busca el exhibicionismo, exhibirse en las redes sociales, donde buscan el aplauso del mundo, pero son incapaces de vivir solos y sentirse felices,
sentir que su vida tiene sentido, vivir de acuerdo a principios y valores eternos. Cuando el ser humano vive en esa condición, es víctima de todos los dioses de este mundo. Cuando alguien no tiene convicción y conciencia de su propio valor delante de Dios y de lo que Dios ha hecho por esa persona, lo único que le queda es alimentarse de lo que otros le dan, porque esa persona a sí misma no se puede alimentar. Y lo que vemos aquí es un hombre que en estos momentos reconoce una verdad fundamental en su vida. Y es el hecho de entender que él es pecador y que Jesús no es pecador. Qué importante es entender que la vida de Jesús es la única que ha derramado sangre limpia de un cordero que puede limpiar nuestro pecado. Es la única sangre. Ni mis méritos, ni mis actos, ni mis buenas voluntades pueden llevarme a la presencia de Dios. Solamente la sangre de Jesús es capaz de vincularme con Dios, con el Dios vivo, que tanto me amó que entregó a su propio Hijo para que muriese en una cruz. Creo que lo compartí con vosotros en otra ocasión. Cuando nuestra hija pequeña, Melanie, pasó por una situación dramática y empezamos a sufrir una nueva situación en nuestro hogar que nunca esperábamos ni pensábamos que iba a ocurrir. Pero realmente en muchas ocasiones yo pedí a Dios, Señor, quítale eso a mi hija y pásamelo a mí. O sea, el peor sufrimiento para un padre es ver a un hijo o una hija sufrir. Y quisieras hacer cualquier cosa para sacar eso de su vida. Pero eso me llevó a entender esa expresión de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y ahí es donde entendí ese profundo amor, porque ese texto estéticamente es muy bonito, pero la estética a veces nos deslumbra y nos quedamos en lo superficial. Pero lo profundo es que para Dios Padre lo más difícil para Él era entregar a su Hijo. Lo más fácil hubiera sido entregarse a sí mismo. Pero ver a su Hijo clavado en una cruz, despreciado por los hombres, escupido, azotado, clavado ahí y burlándose de Él, ¿qué Dios de la mitología griega, de la mitología general egipcia, ¿qué Dios ha hecho eso? Todos los dioses de la imaginación humana son dioses que se enseñorean los unos de los otros y que lo único que quieren es destruir a los demás para ocupar ellos su sitio. Y realmente el único Dios, el único, porque es el único, no hay otro, lo demás son imaginaciones, es el Dios de amor que ha amado tanto al ser humano, que ha dado a su propio Hijo Jesucristo, para que Él muriese en una cruz y pudiese verter la sangre limpia que nos limpia de todo pecado y cumplir la justicia. Porque Dios no es injusto, no puede ser injusto, Él es la justicia. Y la justicia requiere justicia. En nuestros juzgados no siempre encontraremos la justicia. Pero el Dios justo nos salva por medio de una justicia verdadera, genuina, auténtica, al sacrificar a Jesús para que Él muriese por nuestros pecados. Y este hombre en la cruz clavado llega a entender esa gran verdad. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. En tercer lugar, nos damos cuenta de ese principio de que ningún mal ha hecho. Yo sí hice mal, pero no ha hecho ningún mal. Y en cuarto lugar dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él
ahora se dirige a nivel personal con Jesús, a quien está clavado a su lado, sabe que va a morir, tanto él como Jesús, pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde había sacado él esta información? ¿Os dais cuenta la cruz lo que es capaz de despertar en nosotros? El conocimiento, el temor, la corrección de mi estado y a la vez la esperanza del futuro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se dirige a él y lo que hace es corregirle la cronología, pero no el evento. Corrige la cronología y le dice, cuando venga en mi reino, no. Hoy estarás conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo hoy? Si vamos a morir aquí, ¿cómo voy a estar contigo? La muerte es el principio de una nueva vida. Y la cruz lo que despierta cuando la entendemos en su esencia es que nuestra vida tiene una trascendencia que va más allá de nuestro mundo visible, de aquello que conocemos, de aquello que palpamos y experimentamos. Y ahí Jesús le dice, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que acabamos aquí con esta reflexión y espero que a partir de ahora, cuando pensemos y hablemos de la cruz, nos demos cuenta de que detrás de esa cruz hay un poder de transformar la vida del ser humano, que en el lugar de la muerte es el lugar de la vida. Cuando estemos pasando por problemas, por dificultades, por inquietud, por soledad, por tristeza, por desespero, es el momento de mirar a la cruz. Y como dice una de las canciones, miro a la cruz y ahí muero. Muero en la cruz para vivir una vida nueva. Si el grano de trigo no muere, no puede traer fruto. Por eso, cuando nosotros como cristianos crucificamos voluntariamente aspectos de nuestra vida que son producto de nuestra vieja naturaleza del primer Adán, estamos reviviendo al nuevo Adán. No es que nos eliminamos aspectos de nuestra vida como para amargarnos, ni mucho menos. Es que si esos elementos no mueren, el odio, el orgullo, el vicio, la pasión desordenada, etc., si eso no muere, nunca vivirá la nueva vida en Cristo. Pero cuando esos aspectos quedan crucificados, es entonces cuando la nueva vida florece. Y eso es el despertar de la cruz. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que tenemos la libertad de estar juntos aquí. Gracias porque tú nos has amado eternamente y nos has dado vida en tu Hijo Jesús. Gracias porque, a pesar de lo difícil de comprender todo el proceso de salvación que tú has gestado y desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, tú nos has buscado a cada uno en nuestro lugar para despertar nuestro corazón y despertarlo con la claridad diáfana de que la cruz es el lugar de nuestra vida. Por eso nos gloriamos en el Cristo crucificado y porque la crucifixión permitió la resurrección. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por medio de Jesús. Amén.